Los 4 niños de las Malvinas al sur de Guayaquil que fueron desaparecidos a manos de militares ecuatorianos y que fueron encontrados calcinados, torturados y con otros signos, ¿se puede ya considerar un crimen de Estado? Sin duda. O sea, a ver, partamos de un hecho para que la gente tenga claro esto. Los niños estaban jugando fútbol en las Malvinas. Por ahí pasa una patrulla de la FAE de 16 criminales. Suben a los niños al balde de la camioneta. Y hasta ahí se sabe. Luego encuentran los restos desmembrados y calcinados en Taura, muy lejos de las Malvinas. ¿Quién es el responsable de eso? Sin duda, la patrulla de 16 criminales de la FAE. ¿Por qué estaban los criminales de la FAE uniformados, vestidos como militares? Porque venían de un operativo de resguardo de un camión que salía aparentemente de Puerto Marítimo. Parece alguna vaina de eso. Entonces, es responsabilidad del Estado cuando hay desaparición forzada, que la hubo, cuando hay tortura, que la hubo, cuando hay ejecución extrajudicial, que la hubo. Entonces, no me vengan a decir que estos son solamente 16 criminales. Sí, hay 16 criminales ahí, pero la responsabilidad ulterior es del Estado, entre otras, por haber permitido que 16 criminales pasen los filtros y sean militares, por haberles dado la autoridad, por haberles dado la fuerza, las armas, por haber permitido que levanten a los niños en las Malvinas, por haber ocultado el hecho durante más de 15 días, después, es que es una cosa monstruosa, Frank, después llevan tanquetas a los 2 días, llevan tanquetas a destruir y allanar las casas de los vecinos de los niños, de los vecinos de los niños. Entonces, este es un crimen pavoroso, atribuible 100% al Estado ecuatoriano, 100% al Estado ecuatoriano. ¿Y qué decir al respecto de las declaraciones del ministro de la Gasca? Igual en una entrevista hace poco dijo que quienes hablen de crimen de Estado son unos ignorantes, prácticamente lo dijo de manera textual, palabras más, palabras menos. ¿Qué decir al respecto? Es del ministro de la Gasca nomás. O sea, es algo del mal. A ver, la Gasca habla demasiado. Y habla demasiado, primero porque no conoce, o sea, es un tipo incompetente. No se olvida usted que le bajaron del avión y nombraron ministro de gobierno. Claro. Creo que estaba designado, ¿cómo habrá sido de embajador en la ONU? Pero bueno, ahí está. Habla demasiado, habla por incompetente y habla por que no se da cuenta. Es tan incompetente el tipo que no se da cuenta la propia responsabilidad que él tiene como ministro de gobierno de un Estado criminal. O sea, Frank, podrán ganar la elección siguiente, podrán tener el gobierno 4 años, podrán robarse las elecciones siguientes y tener el gobierno otros 8, lo que usted quiera. El sistema jurídico internacional no deja de perseguir a quienes torturan, desaparecen y ejecutan extrajudicialmente a las personas y mucho más si son. Por eso le digo, después del hecho, aquí debió haber dimitido el ministro de Defensa, pero básico. ¿Por qué? Porque sus operativos estaban mal armados. Debió haber dimitido todo el mando militar de la FAE porque sus operativos estaban mal armados. Debió haber dimitido el alto mando militar, porque entonces hay un conflicto armado interno que está terminando en la violación de derechos humanos y en ejecuciones forzadas, en ejecuciones extrajudiciales, en desapariciones forzadas y en tortura. Y no se trata aquí de ser enemigo de las Fuerzas Armadas, se trata de que las Fuerzas Armadas
tienen que asumir su responsabilidad sobre el hecho. Y no lo hacen. Entonces, cuando no lo hacen, viene el encubrimiento del Estado. Y cuando el Estado encubre, entonces la responsabilidad por el encubrimiento se extiende hacia arriba. Pasarán, Frank, los años, responderá Novoa, responderá la señora Plasencia, Palencia, responderá este señor de la Gasca, responderá el mando militar. Mire, cuando desaparecieron Claro, los hermanos Restrepo, esto no prescribe, este delito no no, pues, prescribe. no prescribe y además es de lesa humanidad y cualquier juez de cualquier país del mundo puede ajusticiarlos, porque hay aplicación extraterritorial de la ley. Mire, cuando hubo la desaparición de los hermanos Restrepo y dolorosamente Pedro Restrepo muere justo cuando en el Ecuador se había producido esta barbarie de los cuatro. También la policía quiso encubrir el hecho y decían que no, que ellos no tenían nada que ver. Después se inventaron una pericia que decía que se habían caído al río por un accidente de tránsito y que se habían comido los animalitos del río a todos los cuerpos y que por eso no había nada. Las pirañas, claro. Exacto. Y también se inventaron en el rumor malevo, en el rumor perverso, que podía ser, como Pedro Restrepo era colombiano, que algo chueco podía haber entre colombianos. Hasta esa infamia llegar. No habían las redes sociales, no habían estos influencers pagados por el gobierno para difamar. Los medios corporativos no se habían prostituido al nivel en el que se han prostituido estos años, pero eso quisieron hacer. ¿Qué pasó? Fueron sancionados el comandante general de la policía de ese entonces, un general Gilberto Molina. Hubo un coronel Gallegos que también fue el que se inventó ese peritaje de que encontraron el zapato de uno de los chicos en el Machángara que se habían comido los Las animalitos pirañas. del río, exactamente. Que encontraron ahí un trooper volcado en el Machángara. Todos esos fueron a la cárcel, los agentes del SIC, todos fueron a la cárcel. Entonces, creo que ni la Gasca, ni Valencia, ni el propio Novoa se dan cuenta de la gravedad de lo hecho por estos 16 criminales de la FARC. Y nada más Y para del nivel, mira, y nada más para ponerles en contexto, bueno, ya me pasó producción lo que textualmente dijo de la Gasca, el ministro de Gobierno del régimen de Daniel Noboa. Los ignorantes que hablan de lesa humanidad o los ignorantes que hablan de crimen de Estado, refiriéndose a los 4 niños de las Malvinas, esos deberán educarse en su momento. Esto no es ninguna de las dos cosas, esto es un tema porque ahora está procesado como delito de desaparición forzada, señala José de la Gasca, ministro de Gobierno del régimen de Daniel Noboa. Nada más para ponerles en contexto lo que dijo esta mañana el ministro. Continúe, y doctor. él sigue sosteniendo que hay desaparición forzada cuando ya encontraron los cadáveres y hay una evidente ejecución extrajudicial. No, el hombre tiene que ser muy limitado, muy limitado, limitado y bocón. ¿Y cómo llegamos a revivir esto? Precisamente usted hacía alusión a los hermanos Restrepo allá en 1988. ¿Cómo pasamos y cómo revivimos esto, doctor? En ese entonces, los hermanos Restrepo desaparecidos a manos de los policías, al nuevo Ecuador de Daniel Noboa, a tener 4 niños futbolistas que eran federados, incluso catequistas, fueron desaparecidos en este caso a manos de militares. ¿Cómo llegamos a revivir esto en el nuevo Ecuador de Daniel Noboa? A ver, el Ecuador es un país violento. Que no queramos reconocer lo que nosotros sigamos sosteniendo esa frasecita tontorrona también que teníamos a finales del siglo pasado de que somos una isla de paz, en alusión a la violencia que se vivía en Perú y en Colombia en esos años. Pues hoy somos nosotros los violentos. Y hay una violencia verbal, hay una violencia simbólica, hay una violencia estructural. Violencia estructural, o sea, hay mucha pobreza. ¿Cuál fue el pecado de los niños de las Malvinas? Nacer afros y pobres. Ese fue el pecado, haber estado jugando en un barrio periférico de Guayaquil.
porque el Estado no es capaz de dar educación, de eliminar las grandes brechas de pobreza. Es una violencia estructural. Hay una violencia simbólica, son afros. Entonces, como son afros, tienen que ser delincuentes. Algo han de haber hecho. Y hay una violencia real. La violencia real es que se suben 16 gorilas de las FAES y de la FAE y les comienzan a golpear. Pero eso que pasa con los 4 niños, o que pasó con los 4 niños de las Balminas, porque las declaraciones del ministro de la Gasca son una forma de violencia simbólica. Son unos ignorantes los que hablan de crimen de lesa humanidad. Vea, ministro, cierre la boca. Usted no habla, usted como la Gasca puede hablar donde quiera, lo que quiera, cuando quiera, pero hoy es el ministro del gobierno de un país, ¿sí? Entonces no puede usar un lenguaje violento y lo usa para denigrar dentro de esta violencia simbólica. Fran, ayer domingo 5 de enero, para darle fecha a esta entrevista que puede estar colgada a cualquier momento en internet, ayer 5 de enero del 2025, en el acto de lanzamiento de campaña del presidente Noboa, había un fulano con un tambor que decía, hay que felicitar a los 16 héroes nacionales. ¿Por qué? Por matar 4 niños. ¿Se da cuenta lo enferma que está la sociedad ecuatoriana? Lo enferma que está la sociedad. No vi Que los haya gente memes, que... no vi, y Exactamente. las imágenes que salieron diciendo estos angelitos y poniéndoles con armas. No sé, la campaña Da de ganas odio. de vomitar. Créame Claro. que da ganas de vomitar de la indignación, de largarse de aquí, de esta selva tribal. No, 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 me enferma. Créame que estos 4 niños me han enfermado mucho, porque además es una reacción eh, de gente que se comió el cuento, se comió el cuento, de que esto era una cosa de los grupos de delincuencia organizada, que claro, los militares que son unos tipazos, ¿no es cierto? Que cuando un militar a uno le pega, tiene que casi darle un beso porque gracias militar por disciplinarme. Y los militares, qué buenas gentes que son, que les dejaron a los niños desnudos a kilómetros de distancia de su casa en Taura, que hay que agradecerles a los militares, qué grandes tipos que son, que pucha carajo les dejaron a los niños ahí intactos. Y Y después, doctor, a propósito del procedimiento de los militares, esto da muestras de que fue un error sacar a los militares a ser una fuerza complementaria de la Policía Nacional, ya que los militares tienen una preparación totalmente diferente a la de los policías. Están preparados para la guerra, no para disuadir. Ellos están preparados para disparar, no para preguntar y hacer el procedimiento que hacen los policías. Quizás bueno, demuestra el error. fue un error, y no lo digo yo, sino que lo dice la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha dicho varias veces, vean, no sacarán a los militares. No es la mejor forma. Por esto que usted dice, por el tema del entrenamiento. Pero a ver, Frank, por más que usted sea el Super Navy SEAL, que sea Rambo, que tenga todo el entrenamiento militar, son 4 niños. O sea, que estaban armados. No, no. El tema aquí es que los procesos de selección de los militares y los policías en el Ecuador no existen. Por eso tiene usted el crimen de la abogada Bernal en la escuela de policía, Claro. encubierto por los policías. No me diga que hay un crimen, nadie grita, nadie se entera y el cadáver sale caminando solito. La violación masiva y la muerte de la teniente Ati en el ejército ecuatoriano. Claro. Cada día se descubren infantes de marina, tipos de la FAE, militares vinculados al narcotráfico. Pero lo que quisieron hacer creer en el tema de los niños es que los FAES les dejaron ahí y que fueron las bandas criminales las que les capturaron a los niños, los torturaron y les quemaron para echarle la culpa, para desmoronar el plan de seguridad del presidente Noboa. Eso es lo infame. Y hay gente tan bochornosamente infame que se lo creen, como este psicópata que ha estado ayer en la Plaza Grande diciendo que son 16 héroes nacionales. Entonces, aquí el tema, mi querido Frank,
es que estamos siendo tan indolentes frente a la muerte que después cuando nos vengan a matar a nosotros, disfrazados de militares, o militares propiamente dichos, van a decir, ah, en algo ha de haber estado, está bien que maten. Ese es el... Doctor, antes de finalizar con la entrevista, y bueno, es que este tema a cualquiera le conmueve desde que nos enteramos de la noticia, no hemos parado de hablar sobre el mismo. Doctor, a modo de conclusión, ¿cree que este hecho podría abrir la caja de Pandora para los falsos positivos, para las muertes así sin control, desapariciones forzadas y demás, tal y como ocurrió en Colombia, allá en el gobierno de Álvaro Uribe, que allá hicieron una comisión de la verdad donde demostraron que campesinos, líderes sociales, decenas de miles de ciudadanos fueron asesinados de esa manera, incluso vistiéndoles como que fueran guerrilleros, entre otras cuestiones. ¿Será que esto abre el camino y la caja de Pandora para esos crímenes y esos crímenes de Estado? Solo si les pagan como premio a las muertes. O sea, en Colombia funcionó porque los militares cobraban un bono por cada guerrillero abatido. Claro. Entonces mataban civiles para cobrar. No, no. Mientras no les paguen por hacer eso, vamos a estar lejos de eso. A mí me preocupa más la cantidad de enfermos mentales, la cantidad de asesinos potenciales que pasaron los exámenes de ingreso de la Fuerza Aérea, de la Marina, del Ejército, de la Policía y que están ahí disfrutando de matar. En alguna parte no, a ver, déjenme hacer acuerdo. Eh, no me acuerdo. En alguna parte leí que alguien entra al ejército por tres razones. Por tradición y honor militar, es decir, porque su familia ha servido esto escribía un escritor americano, entonces ya porque las familias, claro, han servido a los Estados Unidos en distintas guerras, entonces es una especie de tradición militar, perfecto, vaya a West Point. Segundo, los que se sienten vocacionalmente dispuestos a hacer respetar la ley, respetar la ley, a cuidar la seguridad de su país, y los asesinos, los que quieren matar con impunidad. Entonces, cuidado, y como no hubo ningún tipo de filtro, se nos pasaron y están ahora uniformados caminando por la calle, asesinos que no encontraron la mejor forma de entrar a traficar, violar, matar, torturar, que haciéndose militares o policías. Han sido las apreciaciones del doctor Ramiro Aguilar, ex asambleísta y analista político, a quien como siempre agradecemos por haber estado aquí en La Otra Verdad transmitido a través de En Retrospectiva, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Abrazo, muchas gracias y nuevamente les deseo dentro de todo, espero esto sea bueno.